Son las 12:30, entramos en la recta final del programa y tenemos un invitado que estábamos esperando muy ansioso, yo por lo menos seguro. Si les digo Ricardo Cohen, probablemente tengan que ponerse a googlear, quizás no les suene directamente el nombre. Pero si les digo Rocambole, probablemente le suene mucho más familiar. Así que Ricardo el Mono Cohen Rocambole, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Bien, muchas gracias. ¿Te venís desde La Plata? Claro. Bueno, doblemente gracias entonces, porque te queda lejos del estudio. Bueno, no tanto, no tanto. No estás en Singapur, pero tampoco estás tan cerca. No, yo estoy en el centro del universo, que es La Plata. Es La Plata. Después tengo que ir a otros lugares laterales. Me gusta. Vos naciste en La Plata, ¿no? No, nací acá en Buenos Aires, pero soy platense por adopción. Claro, o sea, y tu auge cultural o tu momento de explosión creativa, creo que es La Plata, ¿no? Y yo vivo desde chico ahí. Claro. Creo que a los 2 años llegué a La Plata. Ah, chiquito. Llegué el 16 de octubre de 1945. Claro, ¿por qué te acordás de la fecha? Porque el 17 era bastante conocido. El 17 era bastante conocido, claro, está perfecto, tenés razón. Bueno, Rocambole, voy a hablar como si nadie te conociera, para presentarte, para entender que quizás hay gente del otro lado que está familiarizada quizás con alguno de tus trabajos, pero no tanto con tu persona. Todos habrán visto alguna vez la tapa de Octubre de Los Redondos, todos habrán visto alguna vez la tapa de Luzbelito de Los Redondos, la tapa de Gulp de Los Redondos y la tapa de todos los otros discos de Los Redondos. Pero sobre todo creo que las imágenes más icónicas, más famosas, deben ser la de Luzbelito y la de Octubre. Corregime si me equivoco. No, creo que es la que la gente más recuerda y la que de alguna manera me han hecho un poco así nombrado. Sí, y son las que están más tatuadas, más en remeras, etcétera. Sí. No, en realidad, la que está más tatuada no es tapa de Los Redondos, que es el esclavo con una cadena. El esclavo con la cadena, es verdad. En realidad esa imagen la hice para un aviso para el diario, para una de las presentaciones de Octubre de Los Redondos. Pero no está en el disco. Hubo que hacerla después, un poco como a pedido de la gente, porque cuando salió en los CDs, ahí la posibilidad, como viste los CDs tienen un librillo, daba para poner varias imágenes más. Entonces ahí agregué la del esclavo. Pero muchos gente de las disquerías daba vuelta al librillo y ponía como tapa al esclavo. Ah, mira. Yo me acuerdo de tener discos en mi casa que me gustaba más capaz que una imagen interna del librito y de dar vuelta a todo para que quede como la tapa del disco. Claro. Pero sí es una cosa que yo he leído a mucha gente reconociéndote a vos, que ayudaste mucho a convertir el disco en un objeto de arte más allá de la música, y que con eso ayudaste que un montón de artistas vendieran más discos también, porque había una diferencia grande entre capaz de grabártelo en un cassette y tener el disco objeto, y los discos de Los Redondos, muchos de ellos tienen esa cosa de cajas distintas, cajas con troquelados, con cartones de otra manera mucho más vistosas, y vos fuiste muy vanguardista en eso en su momento, pues más caro hacer las cosas así aparte. Pasaba lo siguiente, empezó el asunto de la salida de los CD. Para los diseñadores de tapas de disco, eso fue una tragedia. Llorábamos abrazados. Porque a menos de un cuarto de tamaño. Imagínate, teníamos que renunciar a un 30x30, una bella imagen para trabajarla en una mesa, a una imagen de 12x12 centímetros. Claro. Entonces, preocupados nos mirábamos. Y también un poco preocupados nos mirábamos con algunos músicos y algunos editores musicales, porque en ese momento empezó el auge también de la piratería. Sí. Claro. Entonces, con unos amigos vinculados a la industria gráfica, nos miramos y dijimos, hay que inventar algo. Y así fue como pasó lo de Luzbelito. Claro. Que fue, en realidad, renunciamos a la tapita estándar de plástico, Sí. para hacer una especie de álbum, como de álbum de discos antiguos, Sí. pero así pequeño como era un CD. Pero con relieve, con... Claro, tenía, digamos, más trabajo. Bueno, perdóname si me pongo a filosofar capaz, pero hay un gesto político ahí.
porque en general la primera respuesta de la industria contra la piratería es castigar y perseguir. Y vos Bueno. con grupo de artistas decidieron tomar otro camino. Y sí, crear algo que la gente quisiera conservar, quisiera atesorar, incluso que lo quisiera. ¿Y qué respuesta te volvió en ese momento? De la gente y de Bueno, las propias bandas la también. gente, bueno, en principio un poco desconcertada, pero para la salida ya del otro disco, el último Bondi a Finisterre, la gente se desesperaba cuando lo agarraba, como no entendía bien cómo se afría, a veces hasta lo rompían. Claro. Es verdad, claro. Último Bondi era bastante raro. Hay medio una familia de discos que para mí son los discos hinchapelotas, que son los discos que son difíciles de guardar con los demás discos. Cuando tenés las cosas, cuando sos coleccionista, tenés las cosas ordenadas. Que ahí Artaud. entra Artaud, entran los discos de Divididos, que son, dale, Claro. hacelo largo, la puta que te haceme el disco cuadradito. Pero sí es cierto que después los terminás apreciando distinto. O sea, cuando mirás todo lo que tenés y decís, está este. ¿Te acuerdas del de Pulse? Creo que era el de Pink Floyd, que tenía una lucecita. Ah, qué ¿Te lindo titilaba? ese. ¿Vos sos de juntar discos? Bueno, tengo una cantidad de discos, lógicamente tengo mis viejos vinilos. Yo soy como los tangueros, tengo los 4 discos, esos que escuchás todo el tiempo. ¿Y qué artistas te gustan a vos? Y a mí me ilustradores. gustaba desde el comienzo del rock nacional y obviamente música de blues en general. Bueno, para ese lado quería ir porque yo creo que, como dije al principio, tu faceta más conocida es tu laburo con Los Redondos, pero yo no sé cuánta gente está familiarizada con el inmenso aporte que hiciste vos junto con un colectivo. No fuiste vos solo, fue un colectivo de artistas y de intelectuales y de poetas, muchos de ellos en La Plata, muchos de ellos en distintos lugares del país. Pero, ¿cómo podríamos empezar a contar esa historia? ¿Por dónde arrancarías vos? A ver. Yo arrancaría por, obviamente, la Cofradía de la Flor Solar. ¿60s? Y sí, alrededor de 64, ponele por ahí en esa. Y la Cofradía es de La Plata. Y, existió en La Plata, pero estaba integrada por gente de todo el país. ¿Y qué era? Pues, eran estudiantes que venían a estudiar a La Plata. ¿Qué era la Cofradía de la Flor Solar? Hoy lo llamaríamos un centro cultural, artístico, cultural. En ese momento se nos ocurrió hacer una comunidad y alquilábamos una casa chorizo, como le decimos en La Plata, esas casas largas, y nos fuimos a vivir todos ahí, donde ahí pasaba de todo. Había música, había recitales de poesía, ensayos de teatro, bueno, de las más diversas cosas. Y sucedió a partir de un golpe militar del 66 del general Longanía, porque la mayoría eran estudiantes. Y esos estudiantes estaban vinculados a los centros estudiantiles, a los centros políticos. Y en ese momento, de golpe, se prohíbe toda actividad política dentro del ámbito de las universidades y se empieza a perseguir a aquella gente que estaba vinculada. Entonces fue como un éxodo en masa de aquellos que participaban, ya te digo, en todas esas actividades. Y ahí nos encontró el asunto. Entonces nos fuimos, nos juntamos en una casa y empezamos a hacer lo que pretendíamos, que era un poco ambicioso, crear una universidad paralela. Llegaron a crear una especie de país, ¿no? Una república. Y más o menos. O pero una declaración de nación algo o algo así. Algo así. ¿Y qué eran artistas de distintas disciplinas? En general, la mayoría, en principio, fueron estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Pero ahí se fueron agregando otros de otras unidades académicas, o incluso gente que a lo mejor no tenía que ver con los estudios, sino que a lo mejor eran músicos que hacían una carrera independiente. Ahora, intentos contraculturales hay 1.000.000 seguramente, pero hasta el día de hoy se habla de la Cofradía de la Flor Solar, salieron cosas realmente que terminaron siendo muy influyentes y muy relevantes de ahí. ¿Qué fue para vos lo que tuvo de distinto ese grupo de gente juntada en ese momento histórico? Y un entusiasmo muy de década del 60. ¿Había algo de coletazo hippie ahí Obviamente, mucha influencia, sobre todo influencias de las publicaciones que hacía Miguel Grinberg acá en Buenos Aires, la revista Eco Contemporáneo,
que albergaba allí muchos escritos de la Beat Generation y de muchos otros, ¿no es cierto?, que tenían que ver con Poder Joven, con Amor y Flores, con nuevas propuestas políticas digamos, de la época de las revoluciones en Bolonia, en Italia, las revoluciones de los obreros de las industrias automotrices. Bueno, ahí estaba, qué sé yo, Vietnam, la revolución cubana, el pop art, el rock and roll. ¿Y seguís teniendo vínculo o trabajaste en el futuro con alguien que haya estado en esta Casa Chorizo, como decís vos, o este centro cultural hoy en día? Sí, he trabajado hoy en día. Sí, o seguís teniendo vínculo. Por supuesto tengo vínculos. De aquellos que sobrevivimos siempre estamos vinculados. Hay algunos que ya no están entre nosotros. Me imagino. Como Greenberg. Así es. Por ejemplo. Y me preguntaba por esta... O sea, ¿ustedes tenían una intención de llegar a todos lados, de salir de ahí? Porque, viste, yo pienso en el arte... en el arte hoy tan quizás mercantilizado o tanta preocupación por, bueno, ¿cómo voy a vivir de esto? ¿Cómo lo voy a monetizar? ¿A quién se lo puedo vender? ¿Quién me lo puede financiar? ¿La guita era algo que les preocupaba en ese momento? Bueno, nos preocupaba para poder comer, obviamente, porque a veces era difícil el asunto. Entonces, es ahí como se nos ocurrió, yo creo que lo inventamos un poco nosotros. Se nos ocurrió recurrir a la artesanía urbana. Ajá. Y empezamos a trabajar en ese rubro. Y ahí, digamos, empezamos a acomodar un poco nuestra economía, porque si no... A vender artesanía. ¿Qué tipo de artesanía? Claro. ¿Qué hacían? Y aquella que todavía hoy a veces se ve en algunas ferias, que era primordial, de artesanía en cuero, artesanía en metal, cinturones, carteras, mochilas, bueno... De todo. Lo que apareciera también. ¿Y el germen de lo que después termina siendo Los Redondos arranca ahí? No sé si arranca ahí. Me parece que fue una rama que justamente se enganchó como en una especie de no bifurcación, sino encuentro. Ajá. En La Plata siempre hubo, desde esa época, muy buenos músicos. En ese momento La Plata tenía un movimiento de jazz muy importante alrededor de al principio de la década del 60, y venía ya un poco de arrastre de los 50. Había muchos muy buenos músicos de jazz, y esos sirvieron de maestros para aquellos que aprendieron instrumentos y después se dedicaron más bien a una música tipo beat. Claro, y ahí entra Cantilo. No, aquí entraban músicos de La Plata que, digamos, tenían una inspiración así, Beatle, que de hecho hacían cover de los Beatles. Había varios grupos en La Plata. Yo me acuerdo de un nombre de uno de ellos, de Cluster 4. Y esos primeros grupos fueron los que empezaron a crear como un movimiento musical joven en La Plata. Pero... digamos, la parte que le correspondería a la pregunta que vos me hiciste. Había otros que pensaban que había que hacer música en castellano, con letras propias y música propia, todo propio. Sí. Y ahí estaba la Cofradía de la Flor Solar. Y a la vez, justo desde Europa llegaron en ese momento a La Plata unos hermanos, los hermanos Bellinson, que habían tenido la fortuna de ir en realidad no pudieron estudiar en Europa porque inmediatamente justo llegaron en un año muy especial, llegaron en un mes, en mayo de 1968 en París. En mayo, Francia. Entonces no tuvieron oportunidad de estudiar, se encontraron con barricadas, con manifestaciones, se anotaron ellos también en esa. Claro. Y inmediatamente los agarró la policía y los deportó. Claro, no estudiás, pero algo aprendés, seguramente. Entonces los deportaron a Londres. Y en Londres vieron una caravana de gente vestida así de forma exótica. Y entonces siguieron, vamos a ver estos, ¿a dónde van?
Y llegaron ahí a un estadio, creo, o un teatro, me parece, un teatro. Llegaron a un teatro, se metieron y bueno, justamente era el día que Jimi Hendrix presentaba su nuevo grupo Experience. Sí. Entonces vieron eso y... Buena suerte tuvieron. Sí, y vieron eso y quedaron perturbados. Entonces cuando volvieron a La Plata, que ellos vivían en La Plata, vinieron con unos equipos Marshall y una cantidad de cajas y cajas de vinilos, de discos de todo lo que estaba pasando en Londres en ese momento. Entonces para los músicos de La Plata o la gente vinculada un poco así a esa cultura joven, era un tesoro. Entonces, digamos, fueron una especie de civilizadores, llamémosle. Y bueno, todo eso influyó mucho a los grupos de La Plata y bueno, Guillermo y Sky armaron un grupo que se llamó Diplodocus Red and Brown. Y bueno, eran visitantes frecuentes de la Cofradía de la Flor Solar y a veces ensayaban en conjunto. Claro, porque en la cofradía sacaron un disco. Sí, sí. ¿Y Sky no estaba en ese disco? Sky Algo hizo ahí, ¿no? fue convocado, pero en ese momento fue convocado para tocar la guitarra. Pero en ese momento de la grabación, no sé si llegó tarde o algo pasó, y lo más que pudo hacer fue tocar la pandereta. Bueno. ¿Y vos ahí, Bueno, en ese algo. momento, vos en qué rol tenías? ¿A qué? Bueno, yo siempre estuve vinculado a las imágenes, a las artes plásticas. Entonces, en general, no solo para músicos, sino también para otros grupos culturales de La Plata, como por ejemplo grupos de teatro independiente, yo solía realizarles afiches, volantes, todo eso. Entonces, para los músicos, bueno, era obvio que también. Y en el caso específico de la cofradía, cuando vi el producto que se estaba realizando, dije, bueno, me voy a hacer el manager. Y entonces, como tenía bastante conocidos acá en Buenos Aires, empecé a venir y a visitarlos para ver de promocionar y de conseguir actuaciones para la cofradía. Y de hecho conseguí una, me acuerdo, en el Instituto de Itela, en un ciclo de música beat que se hizo, y también otra en el que no me acuerdo el nombre, un lugar donde fuimos, pero que era también bastante conocido del circuito de la calle Florida. Era el Centro de Artes y Música o Centro de... algo así. Estaba... Otro centro lo cultural dirigía, también de esos. lo dirigía Glusber. Ah, ok. Sí, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Pero bueno, Pero era más o conseguí... menos el mismo circuito de artistas. Claro, Claro. conseguí varias actuaciones allí. Bueno, ahí empezó la cofradía a vincularse con los grupos que comenzaban acá en Buenos Aires, como Manal, Almendra, Claro. Box Day. Bueno, ahí conocimos a Miguel Cantilo, y bueno, tantos otros. Y pienso en La Plata, se nos escucha un montón de gente en La Plata, y La Plata, por algún motivo, siempre tiene bandas, siempre tiene músicos, siempre tiene una escena, siempre, capaz que en Buenos Aires, si no estás muy encima y no vas todo el tiempo a shows, un día te enterás de que hay bandas de La Plata llenando lugares, y capaz que en La Plata vienen tocándose un montón y son éxito. Digo, ¿qué pasa en La Plata? ¿Por qué La Plata? ¿Qué pasa en La Plata? Bueno, quizás el hecho de que tengan una universidad muy importante hace que vengan gente de todas partes del país a estudiar allí. Y bueno, ahí se forman esos encuentros de jóvenes y bueno, la música anda siempre ahí flotando. Y bueno, y hay buena recepción para músicos y hay algunos lugares donde pueden tocar. Difícil para ir a estudiar a La Plata. Se hace difícil estudiar, digo, ¿no? Con Bueno, tanto estímulo. es una mezcla. Lo digo por experiencia, ¿no? Claro, está bien. Una mezcla. Y el momento redondo, digo, que es digo, la parte, si quieres, más emblemática de esta historia, o la que perdura como la primera piedra que das vuelta antes de encontrarte con el resto de tu obra. Digo, ¿había algo especial en ellos o fue una banda más con la que laburaste en su momento y después pasó lo que pasó? ¿Sentías algo raro ahí? ¿Había algo raro? No tanto. Era parte de ese clima, ¿no? De la Te escena. digo, de un clima así
artístico, cultural. En principio Los Redondos no eran Los Redondos, eran una especie de circo ambulante. Sí, con Sims, Había bailarinas, poesía, ¿no? había... Era una cosa performática. Claro. Pasaba de todo. Te cuento, por ejemplo, en una actuación en un pequeño teatro de La Plata, estaba el escenario vacío y de repente venía un tipo, ponía una mesita, traía una palangana, traía un espejo y una vez que tenía todo eso se ponía a afeitarse ahí. Y después se iba. Sí. Después por ahí pasaban dos payasos persiguiéndose con unos matafuegos, tirándose nieve carbónica. O por ahí aparecía un grupo que prendía unas velas, empezaba a tocar una música solemne y aparecían otros por atrás y tiraban gallinas al público. Bueno, después eso se fue tomando forma, fue, digamos, armándose la parte musical en la cual tiene mucho que ver Sky Bellinson, que era el que un poco ordenaba y dirigía a los músicos. Y después, bueno, más tarde se fue separando toda esa bulla que había, y hasta que se fue conformando más bien como un grupo musical. Y así fue. No, me quedaba pensando porque mientras tanto, o sea, estaba leyendo, yo tengo un libro en la mano que ya va por ¿cuántas ediciones ya? No Unas puedo cuantas. acordarme. Bueno, es una edición de Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura. Es una edición grande, hermosa, que tiene el famoso esclavo en la tapa medio en un bajo relieve y adentro un recorrido muy grande por toda la obra de Rocambole con un montón de pinturas que quizás no son tan conocidas y que son espectaculares y textos acompañando algunos de personajes como Miguel Grimberg, Miguel Cantil, o sea, toda gente que participó de tu historia de alguna u otra manera, que vos participaste de la historia de ellos también. Y a lo largo de todo esto, digo, más allá de tus obras están las tapas de Los Redondos y cada una con su historia. Yo siento que es apasionante. Ya la debes haber contado en otras notas seguramente, pero para mí algunas de esas son apasionantes. Pensaba en La Mosca y la Sopa, una de las emblemáticas. ¿Cómo fue ese proceso de creación? Bueno. En general, con el grupo de Los Redondos, pensábamos en que un disco no era solamente una reunión de canciones, una pilita de canciones y letras poéticas. Pensamos un disco como una obra, o sea, más bien como una ópera. Ajá. Entonces, lo pensamos como una ópera. Las óperas son espectáculos y obras donde se reúnen multidisciplinas. O sea, en una ópera del tipo las óperas del fin del siglo XIX reunían danza, teatro, escenografías espléndidas, vestuarios, lírica, poética, música, obviamente. O sea, era una reunión multidisciplinar. Entonces pensábamos antes de la salida de un disco se pensaba así, una obra que reunía varias disciplinas. Pero no separadas, sino que esas disciplinas entre sí armen un entretejido que fuera un mensaje. Sí. Que si faltaba alguna de esas partes, o sea, si faltaba la música, faltaba casi todo. Si faltaba una parte, no se entendiera el mensaje. O sea, que el mensaje quedara completado cuando estaban reunidas todas las partes. Entonces, trabajamos con una idea básica en principio. En general la tiraba Solari, o sea, vamos a hablar sobre tal cosa. Y cada cual empezaba a delirar sobre eso. Después se reunían esas ideas, esos proyectos, y algunas servían, otras no, y bueno, encajaban, y una vez que encajaba todo, ahí iba. Entonces, por ejemplo, en algunos momentos tuve esa reunión previa donde se armó una idea, como por ejemplo en octubre, cuya idea era un homenaje a las revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad. En el caso de La Mosca y la Sopa, por cuestiones de apuro o lo que fuera, no hubo reunión, sino que me enviaron un nombre, que era el nombre del disco, La Mosca y la Sopa. Entonces, ¿Qué hacemos con lo eso? único que tenía para agarrar era del nombre. Y el concepto.
Pero bueno, O sea, como vos no digo, habías escuchado la música todavía, perdón la interrupción. ¿Vos todavía no habías escuchado la música antes de dibujar? pero eso era imposible. O sea, si preguntarle a cualquier diseñador de música, los músicos A ver, se toman 2 puntos. un año a lo mejor para grabar, después se toman otro año para masterizar. Y a vos te lo piden en una ¿No? semana. Entonces, una vez que hacen todo eso, masterizan, después otra vez vuelven a mezclar, esto, el otro, deciden, bueno, acá sale el disco. Pero falta la tapa, dicen. Bueno, ya, Pero pará, y en base a eso que estabas contando, no te quise interrumpir, pero me generó curiosidad. Esto era, ¿cuáles eran los puntos de encuentro donde vos veías cómo iba evolucionando? Ahora ya me respondiste, pero en tenías algunos reuniones, momentos era asados. testigo de alguna grabación. Ahí va. Es más, muchas veces era testigo de previas ideas. Por ejemplo, yo soy muy amigo de Sky y a lo mejor estaba en la casa y lo veía a Sky practicando un riff. Y este riff, qué bueno, sería para tal cosa y qué sé yo. Entonces ya me sonaba en la cabeza tal cosa. Claro. Por Entonces, ahí estaba practicando el riff de Jijiji, por Claro. ejemplo. Y entonces te llega el nombre de La Mosca y la Sopa. Me llega el nombre de La Mosca y la Sopa y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Y muchas veces me ha servido de inspiración los titulares de los diarios del día. Ajá. Y en ese momento había una gran movimiento de jubilados, qué raro, Mira. y estaban alineados con una gran luchadora, Prat. Norma Pla. Pla. Norma Pla. Norma Pla en el 91. Prat, es esto. digo, porque, me confundo con el dibujante. Sí. Norma Pla. Con Hugo Pratt. Con Hugo Prat. Sí. Norma Pla. Y habían salido en el diario que estaban los jubilados estaban haciendo una sentada en la Plaza Lavalle. Y bueno, ahí Norma Plat estaba discurseando y haciendo movidas y todo eso. Y entonces se me ocurrió La Mosca y la Sopa, digo, y vi en un recuadro que decían los jubilados están haciendo olla popular. Ahí Digo, bueno, la olla popular tiene que ver con la sopa. Ujú. Entonces voy a hacer unos jubilados y voy a hacer alguien que reparte sopa con una olla. Y por ahí se me ocurrió poner entre esos jubilados, poner un personaje que se me ocurrió porque en ese momento había una disputa entre Enrique Sims y Solari, y el Indio Solari. No sé de qué discutían ni qué. Enrique Sims, periodista, escritor, Sí, poeta, no sé personaje qué de la rollo habían contracultura tenido, y entonces se me ocurrió poner en honor a la revista Cerdos y Peces, un personaje que era como un lechón que tenía un pescado en la boca. porteña, que era la revista que dirigía Sims. Claro, o sea, hacer una referencia a Cerdos y Peces. Después, bueno, hice unos jubilados que los hice un poco en relieve, porque en realidad el trabajo no era una hoja de papel con el tamaño de la tapa del disco. En realidad ese trabajo era un cuadro de 2 metros por 1, que lo hice sobre una puerta. Me habían regalado una puerta placa como de departamento, Sí. y yo la tenía más bien como tablero entre 2 caballetes, como mesa. Y dije, esta puerta placa tiene la misma proporción de la tapa y la contratapa de un disco. Entonces voy a pintar sobre esta puerta y eso será la tapa. Ok. Entonces, bueno, hice Debe unos hacer jubilados doblarla, en ¿no? relieve con un papel maché, viste, un papel mojado con engrudo que se puede usar como una pasta para hacer relieves. Sí. Hice los jubilados ahí. Pero me faltaba siempre el golpe, el coup de foudre, o sea, el golpe de resistencia, que trato siempre de ponerle a algún trabajo, algo que llame un poco la atención. ¿Hay algo que te despierta ese golpe de resistencia? Y alguna casualidad, por ejemplo, seguí mirando en el diario y como el diario era bastante contrera, había un pequeño recuadro que decía que algunos periodistas habían visto que algunos jubilados habían puesto gatos en la olla. Ahí va, ahí aparece el gato. Claro, entonces yo recordé
que poco tiempo atrás yo había estado arreglando el techo de mi taller, que es de chapa canalada. Entonces, levantando una chapa, encontré un gato perfectamente momificado. Mirá, ¿Cómo? con el Un calor. gato momificado perfectamente. Disecado. Perfecto. Y ¿Pasa seguramente habría comido, yo pienso que habría veneno comido para una rata. rata envenenada. Claro. Pero no se pudrió, digamos. No, quedó- estaba momificada, era como Wow. un cartón, estaba El- todo perfecto el gato y era como de cartón, era una El momia, veneno para rata las deshidrata. Ah. Las mata, pero después las una deshidrata. momia de gato. Ah. Entonces yo en ese momento lo guardé, dije, esto me va a servir en algún momento, Ok. en alguna instancia. Entonces recordé que tenía guardado el gato y lo pegué con Poxipol al cuadro y así resultó la tapa de la mochila. Espectacular. No le vas a preguntar por la puerta. Ricardo, me quiero matar, pero ¿qué? Mirá la hora que es. ¿La Siga, puerta dónde siga, está siga. ahora? Y la puerta la regalé, pero no tengo contacto con la persona ahora, así que supongo que existirá. Mirá. Déjame mirar, porque ya veo que el horario es No, complejo. no, me metí Pero antes metete, para que no metete, cortes. metete. No, me Metete, metí, metete, no, metete. pero y como no escuché todo, no quiero repetirme, pero encantado, un gusto. Sí, repetí tranquilo, no pasa nada, Encantado. no pasa nada, porque yo, o sea, no te quiero largar No, ni en pedo, pero Quiero que vi la hora y sigas dije, un la puta poquito madre. más y me metí como para que no la cortes. Excelente. Pero seguí vos y ahí me meto, Dale, Así es. dale. Pará, que me Tiene perdí una un poco con la muestra, sé que información. tiene sí. una muestra. Sí, ahora vamos a decir la muestra bien. Estamos con Rocambole, eso, o sea, se me venía a la 1 del mediodía, dije, no, la concha de la lora tengo que cerrar, así que gracias, Matías. No, por vine, un rato más. un poquito más. Yo también lo quería conocer, aparte. Bueno, justamente, recién dijiste, la puerta la regalé. Me pregunto, ¿cuál es para vos el valor del arte? Digo, pensando de vuelta, como te dije antes, desde una concepción más mercantilizada, ahora no sé, vas a Arte Va, ves la guita, ves los inversores, ves la gente con los coleccionistas, la gente que quiere invertir y compra un cuadro pensando en que después lo va a vender más caro. Esa puerta, yo lo pienso como coleccionista, vale una fortuna. Digo, o debería valer una fortuna. Vos la regalás. Ojalá. ¿Qué es para vos es el valor del arte? No, yo sé positivamente que el arte ha servido como refugio económico. O sea, yo creo que prácticamente el capitalismo empieza en el Renacimiento, cuando los príncipes italianos deciden que quieren reservar sus fortunas con Forma de arte. adquiriendo, digamos, y enseñándole Y a promoviendo. al resto de las cortes europeas de que una aristocracia podía ser la conservadora de la cultura y del arte. Y exhibiéndola como demostración de poder también. Como Claro, por una supuesto. exhibición. Y teniendo, viste, la posibilidad de poseer cosas únicas. Claro. Y además posibilitar la realización de artistas también únicos. Ricardo, ¿sentís que hay algo que decís, esto no lo dibujaría nunca? La verdad no sé qué es lo que no dibujaría nunca. No. No hay. Yo te quería decir respecto del arte y los mecenas y la importancia del poder económico y de la guita, que tal vez los artistas plásticos sean los que, no sé qué término usar, pero no quiero ofender a nadie, más sometidos estén al rigor del dinero, porque obviamente para un director de cine necesita un capitalista que le ponga plata, para todo, pero el artista directamente, si no tiene como un mecenas, obviamente podés estar en tu casa pintando y que no te importe nada, pero Claro, veo... si querés vivir del arte. Muchas veces sí, están, no sé si esclavos o no, es difícil ese vínculo, ¿no? Entre el mecenas que ama el arte y le encanta que vos lo hagas, pero vos lo necesitás, ¿no? Hay como algo medio ahí, Simbiótico. sí. Sí, lo que pasa es que por ahí quizás nosotros conservamos como una idea así un poco medieval de eso. Hoy día los artistas trabajan de 1000 otras maneras. Trabajan para fundaciones, para esto, para lo otro. Y además, en mi caso, por ejemplo, el hecho de que yo realice imágenes es mi trabajo. Y donde lo he usado como diseñador, o sea, como diseñador de comunicación visual, es un trabajo que es requerido por... Claro, no, para mí cantidad lo que yo digo no se ajusta a tu estilo, que vos tenés un estilo y te van a buscar por tu estilo, pero... No, pero escúchame, yo ¿sabés qué hacía cuando era adolescente? Como inicié, yo pintaba carteles. Mm. Entonces había un kiosco que se inauguraba, yo iba con mi valijita, hola, ¿quiere que le pinte la vidriera? ¿Quiere que le haga un cartel? Claro.
¿Y laburabas con eso? Siempre fue ¿Paraba la así. olla o era difícil? No, ganaba más que mi papá, que era empleado de comercio. Mirá. Y bueno, después, bueno, digamos, a lo largo del tiempo estudié la universidad y todo eso, y me fui afilando bastante más en el hecho de la realización de imágenes. Pero tiene una tarea como cualquiera. Hoy día los realizadores de imágenes con medios digitales trabajan también todo el tiempo. Hoy día el asunto de la red hace que no haya cosas que no tengan imágenes. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Con las redes sociales poco ando. Me Subís fijo tu a laburo. veces alguna cuestión, pero no estoy muy ahí. No Incluso estás muy atento. ¿Lo manejás vos o te no, ayuda alguien? incluso las cosas mías no las manejo yo. Ah, no lo manejás. Pero metiendo, No lo sé. pero metiendo en el tema pantallas de celular. O sea, antes contaba Ricardo que el golpe que había sido en su momento para los ilustradores de discos pasar del vinilo al CD y Sí. cómo de repente te recortan un montón de espacio para laburar. No quiero pensar lo que es ahora, que la tapa del Ahora disco es sí. un recuadrito diminuto en Spotify. La mayoría de la gente ni siquiera la ve más grande que eso. Digo, ¿cómo hablas con otros colegas o con Sí, otra gente que se sí. dedica a eso? ¿Cómo se adaptan a este mundo sin Y la formato tecnología físico? ha dado otras posibilidades. Por ejemplo, ya te digo, este hecho de que hoy día la música, de todas maneras, no ha podido prescindir de la imagen como acompañante. Vos no podés colgar música solo en la red y que haya una pantalla negra. Sí, no, un dibujito tiene que haber. Tiene que haber algo. Una foto. Y algo. en general, ya ese algo que hay, ya tecnológicamente más avanzado y está en movimiento, es prácticamente un video, una animación. Hay muchas posibilidades. Entonces los diseñadores musicales se han afilado más bien en tecnológicamente para poder realizar todas esas cuestiones. Para mí ya hablaron de todas las tapas de los discos, ¿no? Hablemos solo, hablemos De solo Gulp. de Octubre y de La Mosca y la Sopa, solamente. De así que- Gulp, te quiero preguntar, no sé si está la tapa de Gulp y la pueden poner porque hay algo que siempre me pareció increíble y es cómo está separado en sílabas. No sé por qué. El corte al final, pues del Patricio Rey, su redondit, redondit. os de ricota, dice. Abajo no sé si tuviste que ver con eso, si fue un capricho, si fue algo que estaba mal y quedó y nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Mira, Sí. y su redondit, os de ricota. Es espectacular. Es verdad. Esa es la tapa. Sí. Siempre fue así. Pero Acá, es como acá que en el libro hay un mucha montón gente de. no lo nota. Acá en el libro están todos los bocetos de esa tapa. Después te lo paso, Matías, para que lo veas. Está mal separado en sílabas, por ejemplo. Está a Ya quiero propósito. verlo. No. Están Parte de la cosa está en que en ese momento la realización de las tapas era absolutamente artesanal. Claro, O esta sea, la habías hecho a mano. Esa se hizo, no solo se hicieron a mano los originales, 7000, sí. sino que después se imprimió en serigrafía, que es una técnica de reproducción bastante artesanal. Sí. Entonces, yo el original hice unas manchas de pintura, pasé unos rodillos de grabado y después, como el objetivo era no, digamos, promocionar más bien el nombre del grupo, que no lo conocía prácticamente nadie en ese momento. Claro. Tenía, no sé, unos Es el seguidores. primer disco, sí, claro. Unos seguidores que no superaría las 100 personas o menos. Entonces había que promocionar el nombre. No convenía el asunto de, por ejemplo, poner las fotos de los músicos, como se usaba. Eso en Último Bondi apareció. Un dibujito Sí, chiquito. sí. Suponete en ese momento que los discos que había, ponerle Soda Stereo, otros, que aparecían los chicos de la banda. Claro. Pero el problema que había, que los chicos de Los Redondos eran muy feos. Entonces, Solo vos podés decir eso. había que promocionar el Para nombre. mí, Semilla es muy fachero. Bueno, y Semilla Sky era- también. Cercalo, Se ríe, cercalo, se anda ríe. acercándolo. Entonces, se me ocurrió que había que poner al frente el nombre del grupo. Claro. Entonces, escribí a mano como hacían algunas amigas que eran maestras jardineras, que con los niños escribían con frasquito de plasticola Claro, de sí, colores. plasticola de colores, sí. Entonces escribí a mano con frasquito de plasticola de colores, escribí primero con un color, después con el otro color y después con otro color para que quedara una suerte de volumen. Sí, de volumen, Claro. en Pero cuando iba plasticola. escribiendo con el frasquito,
lógicamente no podía calcular muy bien cómo terminarla. Claro. Ah, pero lo podés hacer de nuevo. Llegaba al borde, redondito. llegaba al borde, hice una rayita y continué abajo. Excelente. Es Pero, excelente. ¿y sobre qué? Porque hay algo abajo, eso negro, blanco. ¿Sobre qué está hecho la Claro, primero, las letras? primero hice una especie Nunca de entendí. dripping a los Jackson Pollock, o sea, Bien, sí, tirando, dripeado. tirando chorro de pintura. Después pasé un rodillo de los rodillos que se usan en grabado Mm. con una tinta negra. Y por último, apliqué el nombre. Escribiste. ¿Y el sujeto a qué quedaba una vez hecho? ¿A la mirada de cuántas personas? ¿O tu palabra no era no se podía desautorizar? Digo, ¿era un consenso? ¿Cómo se elegía si lo que hiciste quedaba o no? Mira, yo algunas veces he ido a las grabaciones, por ejemplo, y le he dicho a Sky, che, me parece que el bajo está muy fuerte. No. Sky agarraba y me sacaba corriendo. Ok. Entonces, más o menos, era Te mantenía esa ley. Sí, la cosa. Ricardo, ¿vos pensabas en la posteridad a la hora de encarar una tapa para un disco de Los Redondos? Quizás, no sé si al principio, pero en un momento cuando el fenómeno es tan grande, empezás a pensar, che, estas imágenes pueden quedar para siempre. Yo acá tengo la tapa de Octubre y te trasciende a vos, trasciende a Los Redondos. Es como algo, es un símbolo demasiado grande ya. Bueno, eso en principio fue una sorpresa, porque cuando empezaron, digamos, a entrar las masas dentro del público de Los Redondos, fue una sorpresa para todos. Yo me acuerdo que estábamos en algún camarín del Estadio Obras y decíamos, che, pero mirá toda la cantidad de gente que está entrando. Viste, todo como una especie de sorpresa. Sí, claro, claro. Y a mí el asunto de las imágenes y la trascendencia también fue una especie de sorpresa. Una vez, y esto lo cuento siempre, estando haciendo una escenografía en el estadio de Huracán, un día antes del recital, salgo a comprar algo afuera y ya había algunos chicos acampando. Entonces viene uno de esos chicos y me dice, mira, se saca la remera, me muestra la espalda y en la espalda tenía tatuada totalmente con la imagen del esclavo. Tremendo. Y yo ahí me pegué un julepe bárbaro. Realmente me asusté. Dije, yo no tengo la culpa de esto. Mirá que esto lo va a tener que tener toda la vida. No, pero es hermoso eso. ¿El indio se mencionó o no se mencionó? Porque yo quería mencionar la faceta artística. El indio también pinta. O Bueno, dibuja, o hace grabado. No sé si Sí, había sí. algo que compartían o que él te sugería o que vos le sugerías. No, en general no. En general, más o No se menos, metía. Ricardo, ¿alguna vez pensaste que los chicos o la gente se iba a tatuar? No, tus no, no, dibujos. no, ni en mis pesadillas más estrambóticas se me ocurrió eso. Porque hoy la gente anda Sí, con sí. tus dibujos tatuados. Es más, yo tengo en mi computadora, he ido coleccionando fotos que me han enviado de tatuajes de todas partes. Y tengo, pero cantidad. Tengo tatuajes, qué sé yo. Hay uno que está, una persona que está en Moscú, en la Plaza Roja, y me muestra el tatuaje del. ¿Y qué te de pasa con octubre. eso? Y digo yo, ¿Estás loco o qué? ¿qué pasó? Eso, después del esclavo, ¿cuál es la imagen más tatuada? Después El logo, del el esclavo. PR. El PR. puede Para mí ser. el logo lo vi muchísimo. Sí, Luberito, ¿no? En negro y rojo. Me parece más el logo. Lubelito también. Pero sí, el logo está por todas partes. El logo es lo más normal, digamos. Eso, ¿y qué artistas te inspiran a vos? La tapa de Octubre, no sé, hay algo muy Bernie, ¿viste? Muy de la manifestación popular y esas cosas, pero digo, por tu lado, más allá de la cosa coyuntural que dijiste antes de ir a buscar inspiración al diario, buscar Sí, sí. como No, todo. inspirativo son para mí muchos grandes artistas de toda la historia. Sobre todo dibujantes argentinos. Yo digo siempre esto, a los argentinos se nos conoce bastante en el mundo como buenos jugadores de fútbol, pero lo que no se sabe popularmente es que somos tan buenos dibujantes como jugadores de fútbol. Mira. Hay muchísimos dibujantes argentinos en los grandes centros de historieta mundiales. Sí. Por ejemplo, Juan Jiménez, que trabaja en Londres, Sí. que es un referente mundial de la historieta. Y tantos otros. Yo tengo incluso amigos, compañeros de estudios de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, que trabajan en el Cartoon Network y en muchos otros lugares así
bastante conocidos y que son muy, pero muy apreciados. Me dice, mirá, cuando dicen que somos argentinos, dice, dibujante argentino. Así que... Pasa que la historieta queda siempre como en un nicho, ¿no? Como que la gente que no sabe historieta probablemente no se entere nunca ni de que existe esa gente. Y no sé, que no consume. puede ser porque no consume, no está. Pero también la gente no consume habitualmente obras plásticas de arte y poco conoce de autores. Es verdad, pero siento como que hay algo del prestigio, ponele, de la palabra prestigio, no sé qué significará para vos, pero que le llega mucho más fácilmente a un artista plástico que expone en galerías. No sé, yo te diría que hoy cómic. día los historietistas o incluso ilustradores Sí. son más conocidos, ¿eh? ¿Cómo elegías la técnica? La última que tengo para hacerte, perdón, pero como Sí. entré recién estoy cebado. Mándate ¿Cómo más. elegías la técnica para la obra que iba a ilustrar un disco? Porque acá tengo la de un bayón Sí. y acá esto es más como a mano, como más dibujado. Hay fotos de ellos bastante bien, las fotos no están feos. Y te quiero preguntar eso, porque tenés la de Gulp, pero tenés esta otra que es otro estilo y que a la vez obviamente tiene identidad, tiene la misma, digo, las dos se nota que son tuyas. Y bueno, menos mal, tengo estilo. en la escuela de Bellas en la Facultad de Bellas Artes estaban preocupados por eso. Buscábamos un estilo. Pero no, en general la mayoría de mis trabajos comienzan con una idea y esa idea es generalmente un papel y un lápiz. O sea, empiezan ahí. Después se van complicando. Y bueno, ahí después voy probando diversas Después es una puerta y un gato momificado. diversas cuestiones, pero yo no soy de esos, por ejemplo, siempre digo esto, mi amigo Miguel Rep es un dibujante seguro, él agarra, toma un pincel o una lapicera, empieza su dibujo acá, lo termina acá y ya es una obra, y lo hace así con total seguridad. Yo en cambio soy muy dudoso, hago cantidad inmensa de bocetos hasta decidirme por algo. Así que practico muchas cosas, a lo mejor han sido hechas con una técnica en un momento y después terminadas con otra técnica en otro momento. Claro. Ricardo Cohen, Rocambole, no sé si alguien quiere sumar algo más antes de despedir porque ya me parece. No, un placer enorme. Gracias por sumarse. Un placer, A ustedes sí, también. Queríamos sumarnos un poquito. Hoy en la capilla del CCR va a estar, es el Rojas, ¿no? El Centro Cultural Rojas. A las 18 horas hay una charla entre Rocambole y Maximiliano Thomas sobre... Recoleta. Recoleta, ¿Qué dije, Centro Rojas? Cultural Recoleta. Claro, el Rojas es el CCRR. Sí, sí. En el Centro Cultural Recoleta, perdón, en la capilla, a las 18 horas, charla entre Rocambole y Maximiliano Torres sobre El Jardín de los Fantasmas, una exposición que se va a poder visitar de martes a viernes de 12 a 21 y sábados, domingos y feriados de 11 a 21 ahí en el Centro Cultural Recoleta. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, al contrario. Muchas gracias, un gran saludo para la audiencia y bueno, todos contentos. Y tomo mucho una cerveza que tiene la etiqueta diseñada por vos. No me digas. Sí. Fa. No me di cuenta de tener una lata para que me firmes, mira. Rocambole con nosotros. Bueno, ahora sí, cerramos, vamos a una tanda. Gracias, Todo Pasa, por Un permitirnos este pequeño solapsado. Gracias. Bueno. UrbanaPlayFM.com, YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. en todo el mundo. Hola, soy el yo del futuro del locutor